En lo más profundo de la historia del pueblo de Israel hay una batalla invisible. Son pocos los que pueden percibirla. Esta es la batalla, la lucha contra espíritus oscuros. Estos espíritus obedecen las órdenes de Satanás, su líder. ¿Cómo sabemos que esto es real? ¿Cómo sabemos que estos espíritus son reales? Dios mismo, Jehová, dio instrucciones poderosas a Moisés en un monte envuelto en llamas, envuelto en fuego. Estas reglas no eran simples consejos, sino mandatos estrictos para mantener lejos a los espíritus malignos que querían invadir el corazón del pueblo de Israel. Entonces Dios fue muy claro. Moisés debía asegurarse de que el campamento de Israel se mantuviera libre de estas fuerzas perversas, y lo haría imponiendo castigos muy severos, incluso la pena de muerte a quienes se acercaran a estos seres. El hecho de que Jehová estableciera leyes tan severas, tan serias, nos revela 4 verdades muy puntuales. Que los espíritus malignos existen, que son malvados al extremo, que pueden comunicarse y manipular a las personas, y que hay que enfrentarlos con una resistencia total, sin tregua. Dios no crearía normas contra amenazas imaginarias. No habría ordenado castigos tan extremos si no se tratara de un peligro real y urgente. Definitivamente, esos seres existen, y Dios no desea que tengamos comunión con ellos, ningún acercamiento con ellos. Mientras Moisés y Josué vivieron y aplicaron estas medidas divinas, el pueblo de Israel permaneció firme, conectado con Dios como nunca antes. Pero tras la muerte de estos líderes, algo cambió. La oscuridad se extendió como una niebla sobre la nación, y los poderes malignos comenzaron a influir con fuerza, empujando al pueblo hacia la idolatría, hacia el pecado. Y todo este ciclo se repitió. Israel se levantaba junto a Dios, luego caía en pecado, en idolatría, en culto a ídolos. Lo más inquietante es que esa idolatría era una forma de rendirse ante Satanás, el enemigo invisible que buscaba reemplazar la adoración al verdadero Dios. Con la llegada de Jesús al mundo comienza una etapa llena de luz. Él no solo fue un gran maestro, sino el Dios hecho hombre, y desde el principio mostró una postura muy firme contra las fuerzas malignas. Estas fuerzas malignas controladas por Satanás. Así como Moisés en el Antiguo Testamento, quien habló cara a cara con Dios, Cristo en el Nuevo enfrentó a los espíritus oscuros sin temor. Ambos, con autoridad, reconocieron que Satanás y sus aliados eran reales y actuaban entre los humanos. Ambos pelearon directamente contra esos seres que buscaban destruir lo bueno. Desde la llegada de Jesús, pasando por los primeros años de la Iglesia, hasta las visiones del Apocalipsis y el fallecimiento del apóstol Juan, el poder divino estaba presente entre el pueblo de Dios. Los líderes sabían reconocer a los espíritus malignos y se enfrentaban a ellos con fuerza, igual que en los tiempos de Moisés. Era una continuación moderna de aquella lucha espiritual. Pero en la Edad Media, todo cambió. Fue como si el mundo hubiera apagado la luz. Las fuerzas oscuras de Satanás tomaron ventaja, y salvo por unos pocos momentos de claridad, la iglesia quedó envuelta en sombras. Los pecados crecieron como nunca antes, influenciados por engaños, por espíritus engañosos, perversos. Eran tantos y tan visibles como en los días de Moisés, cuando Dios advirtió que no debía haber en el pueblo adivinadores, brujos, magos, ni quienes hablaran con los muertos. Y esto lo vemos claramente en Deuteronomio 18. Dice: no se hallará en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni la agorería, ni el sortilegio, ni sea encantador, ni quien consulte con espíritus de muertos. Hoy, en este momento cercano al inicio de una nueva era conocida como el milenio, los 1000 años, la Iglesia de Cristo solo podrá volver a levantarse con fuerza cuando sus líderes reconozcan, como lo hicieron Moisés y Jesús y los apóstoles, que los poderes espirituales malignos siguen activos.
solo combatiéndolos sin miedo y con decisión, se puede recuperar el poder que Dios tiene preparado para su pueblo. Aquellos cristianos sabían 3 cosas puntuales: que los espíritus malignos eran reales, que esos espíritus podían manipular, engañar y dominar a las personas, y que Cristo había entregado a sus seguidores un poder real para enfrentarlos en su nombre. El Espíritu de Dios sigue actuando hoy, revelando que esa autoridad espiritual sigue disponible para los siervos de Dios que viven unidos a Cristo. Dios no solo da ideas, da ejemplos poderosos. Lo más impactante es que los momentos en que el poder de Dios estaba en auge y se manifestaba de forma intensa, son también momentos en los que Satanás lanzaba sus ataques más feroces, más salvajes. Así ocurrió con Jesús. Después de su enfrentamiento en el desierto contra el príncipe de las tinieblas, aparecieron demonios que antes estaban ocultos. De todas partes de Palestina, multitudes de personas poseídas llegaron al Hijo de Dios, llegaron a Jesús, y esos espíritus temblaban de miedo frente a Él, aunque lo odiaban con furia. Entonces, en lo más profundo del universo espiritual, una parte vigilante de la iglesia está completamente convencida de que estos seres invisibles existen y son poderosos y que se oponen ferozmente a Cristo y a su reino. Esta oscura monarquía sobrenatural no quiere otra cosa que provocar la caída eterna de cada ser humano. Los creyentes conscientes de esta amenaza, lo repito, los creyentes conscientes de esta amenaza saben que Dios los convoca a prepararse con el mejor equipo espiritual disponible, listos para enfrentarse cara a cara con los enemigos de la luz y de la verdad. Para entender las maniobras del líder engañoso que domina los aires y descubrir sus trampas y métodos para confundir a las personas, estos creyentes estudian intensamente las Escrituras. Así pueden comprender cómo estos espíritus malignos pueden apoderarse de cuerpos humanos y usarlos como marionetas para sus planes oscuros. Imagina lo que sucedería si los misioneros entre los pueblos gentiles reconocieran que los espíritus malignos son reales y que las tinieblas en las naciones alejadas de Dios fueron provocadas por el príncipe de la potestad del aire. Si predicaran con valentía el mensaje de liberación frente a las fuerzas del mal, los impíos entenderían que sus enemigos espirituales son tan reales como el perdón de pecados y la victoria sobre el pecado por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Un giro profundo sacudiría al mundo misionero en pocos años, pero algo está comenzando a ocurrir. El Espíritu Santo ya está en acción, iluminando las mentes del pueblo de Dios. Cada vez más líderes están despertando, reconociendo que los poderes satánicos son tan reales y están buscando cómo detectarlos y enfrentarlos con el poder que viene directamente de Dios. Cuando el mundo está en crisis, Dios no se queda en silencio. No, cada momento de necesidad viene acompañado por una medida exacta de su poder. Y hoy, más que nunca, la Iglesia de Cristo debe usar las armas del tiempo apostólico para enfrentar la invasión invisible de espíritus malignos. Cada creyente, cualquier creyente, puede recibir el poder del Espíritu Santo y a través de él demostrar la autoridad de Cristo sobre los demonios que siguen las órdenes de Satanás. Esto no es teoría, es historia viva. Lo vemos en Felipe, el diácono, en el libro de Hechos y también en los escritos de los primeros cristianos. ¿Por qué la iglesia contemporánea no ha logrado ver lo que es evidente para muchos? La existencia de poderes sobrenaturales del mal no ha sido reconocida por muchos, y eso solo revela una carencia espiritual, una carencia grave de vida y fuerza espiritual. En pleno siglo XXI, incluso personas que no creen en Dios reconocen que hay espíritus malignos, pero muchos misioneros desestiman esta realidad. El misionero está desinformado, cegado por el príncipe de las tinieblas de este mundo, que nubla su visión. No puede ver lo que dice las Escrituras respecto a Satanás y sus huestes. Pablo fue muy claro en la carta a los Efesios. Él dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados,
contra potestades, contra los gobernadores del mundo de estas tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquellos que no conocen a Dios suelen tratar a estos espíritus con una actitud conciliadora, como si fuese luz. Y eso ocurre porque no han escuchado el mensaje poderoso del Evangelio, que dice que hay un libertador enviado por Dios para liberar a los cautivos. Jesús, mientras estuvo en la tierra, sanaba a los que sufrían bajo la opresión del diablo y mandó a sus mensajeros a abrir los ojos de los que estaban encadenados. ¿Para qué? Para que salieran de las tinieblas a la luz, del dominio de Satanás al reino de Dios. Hechos 26 dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la autoridad de Satanás a Dios. ¿Para qué? Para que reciban perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados por la fe que es en mí. Nos preguntaremos, ¿hay una diferencia entre Satanás o sus seguidores? Es importante separar la figura de Satanás, el jefe de los demonios, de sus huestes oscuras. Muchos creen que él solo provoca tentaciones, pero desconocen que también puede engañar, frenar sucesos importantes, mentir, matar, acusar y disfrazarse como un ángel de luz. Pablo lo dice claramente en 2 Corintios. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Lo que muchos desconocen también es que bajo su mando hay ejércitos invisibles de espíritus perversos que rodean los caminos de los creyentes. Estos seres buscan confundirlos, impedir que actúen con fe y hacerlos caer en pecado. Son tropas dedicadas al mal, que encuentran placer en dañar, matar, destruir, y que tienen acceso a todo tipo de personas. Su único objetivo es llevar a la humanidad a la impiedad más oscura y celebrar su victoria cuando logran destruir vidas humanas. En el siguiente video, tal vez estaremos hablando más a fondo sobre este tema. Y nunca lo olvides, Dios está buscando vencedores que le amen por completo.